Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Eh, Bienvenidos a esta última semana de preparación, de repaso. Este ha sido un tiempo bastante intenso, creo, para nosotros y para ustedes. Pero esto no termina aquí, esto recién inicia, ¿no? Cuando su examen se va a ver reflejado en el momento de su examen. Bueno, ya a la fecha supongo que ustedes ya se van a ir eh, informando en su debido momento. Parece que ha habido cambios y todo eso, ¿no? Bueno, mientras tanto vamos a seguir esta semana. Vamos a ver con nuestro último banco de anatomía unas preguntas bastante frecuentes que pueden venir. Vamos a resolver, ¿ya? Vamos a hablar acerca del sistema óseo. El sistema óseo es muy requerido por las universidades, ¿no? Es, hasta por cultura general nos preguntan, nos hacen muchas preguntas en son hasta de jugar, ¿no? Como jugando. Pregunta número uno dice, cuando un hueso se fractura, al cicatrizar y remodelar el hueso, ¿qué células cumplen esta función? Vamos. Dice, los osteoblastos son las células jóvenes. Yo me acuerdo porque tienen la B intermedia, mira. Y hacerse es una célula bebé, es una célula joven. Los osteoclastos tienen la C en medio, mira. Y eso me hace recordar que es la célula la que come hueso, la que participa en la remodelación y en la resorción del hueso. Cuando uno se fractura, quedan restos pequeños de hueso, entonces esto se encarga de limpiar, de fagocitar, de comer los restos que quedan de hueso, estos osteoclastos. En cambio, las osteoprogenitoras, como dice su nombre, es la progenie, da origen a los osteoblastos y estos osteoblastos a los osteocitos que no están aquí, ¿no? Entonces la clave en este caso es los osteoclastos. Acá tenemos, a ver, vamos, nuestra célula madre, la osteoprogenitora, esta va a dar origen al osteoblasto, este osteoblasto al osteocito. Si nos preguntan cuál es la célula que representa el hueso, la célula típica del hueso, ese es el osteocito, ¿ya? En cambio, estas tres células tienen una línea germinativa, estos tres tipos, y este osteoclasto tiene otra línea germinativa, ¿no? Muy bien. Vamos a ir profundizando un poco más adelante. Dice, el dedo gordo del pie, ¿cuál es su nombre propio? Tiene nombre propio, es como la mano, ¿no? Tiene pulgar, índice, medio, anular, meñique. El dedo gordo del pie se llama hallux. El dedo hallux, acá está. ¿Ya? Muy bien, pregunta puntual. ¿Qué hueso no pertenece al esqueleto axial? Esto sí van a preguntar siempre, ¿ya? Hay que tenerle muy en cuenta. De aquí hay muchísimas preguntas. Y la mayoría se confunde en estos tres huesos. En este hueso, que parece una S itálica, que es la clavícula, este hueso de acá, que es el omóplato o escápula, y este huesito de acá, que es el, el hueso de la pelvis, ¿no? Todo este huesito. La mayoría se confunde con eso. Quisiéramos que no te confundas. Acá está, en celestito, es que tiene un solo plano, es el esqueleto axial. Y todo lo que está afuera son apéndices, son apendicular. ¿Ya? Entonces, ¿cuál no es? El esternón sí es, acá está por supuesto. La columna vertebral, por supuesto, acá está, mira la columna vertebral, sí es. La clavícula, no es la clavícula, está en blanquito, mira, no es, pareciera, pero no es, por eso que se confunde. El frontal sí lo es, entonces nuestra clavícula es la clavícula. Nuestra clave es la clavícula, ¿ya? Muy bien. Este hueso también es, perdón, esta pregunta también es bastante conocida, bastante preguntada. ¿Cuál es el hueso que forma la base del cráneo? Que tiene forma de mariposita, como tú
podrás comprender, mira, tiene forma de mariposita, murciélago. Entonces, este hueso es el hueso que se articula con todos los huesos del cráneo, mira. ¿No? Todos los huesos. Este es el esfenoides. Acá está. El esfenoides. Y justo le he puesto escafoides para que, como suena parecido, te confundas. Pero es un distractor, nada más. Tú, estudiante de CEPRE que se respeta, que digo, estudiante de reforzamiento, debe de saber eso, ¿no? Es el esfenoides. Muy bien. Pregunta número 5 dice, ¿cuál es el hueso que lleva el mismo nombre en la mano y en el pie? Es una pregunta también bastante conocida, ¿no? El hueso grande solamente existe en la mano. Vamos pregunta por pregunta, ¿no? El hueso grande, acá está. Hueso grande. El hueso anchoso también solamente en la mano. El trapecio solamente en la mano. El astrágalo también. El astrágalo es solamente en el pie, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escafoides? Pero en el pie también tiene otro nombre, se llama hueso navicular. Navicular o escafoides, tiene otro nombre, por supuesto. Entonces, el mismo nombre, ¿ya? Muy bien. 6. La cara está constituida por 14 huesos. Indicar cuál es el único hueso móvil. ¿Cuál es el único hueso móvil? El temporal no se mueve, ¿no? Se mueve el cuero cabelludo, la frente, el maxilar superior, toda esta parte. No se mueve. La mandíbula, eso sí, la mandíbula o maxilar inferior, ¿ya? Esto sí se mueve, es el hueso más móvil, ¿no? Más potente. El palatino no se mueve. Muy bien. ¿Cuál es el hueso que se articula con los huesos del pie? Del tarso, ¿no? Entonces, bueno, el hueso del tarso del pie con los huesos de la pierna. Yo tengo una forma de acordarme, ¿no? ¿Cuántos huesitos, cuántas cosas? Entonces me acuerdo, mira, acá está. Este huesito, este hueso de acá en mostaza, este hueso se llama astrágalo. ¿Por qué? Porque lo traga ¿quién? A la tibia, mira, le traga. Enterito se lo traga, tibiecito se lo traga. Entonces, ¿cuál es? El astrágalo, ¿no? Así es, así me acuerdo. Muy bien. El tejido óseo y el tejido esquelético realizan las siguientes funciones excepto. ¿Cuál? La homeostasis mineral. Eso significa, es el equilibrio, ¿no? Sobre todo calcio, fósforo, vitamina D. La hematopoiesis, sí, es cierto, forman glóbulos rojos, ¿no? La médula ósea roja, la MOR, ¿no? La MOR. MOR nomás. No le pongan adelante que ya significa otra cosa. MOR, médula ósea roja. Reservorio de calcio, por supuesto, sí es cierto. Hematosis, no, pues no, la hematosis es el intercambio de gases que ocurre en el alveolo, sistema respiratorio, es el intercambio gaseoso. ¿Ya? Esto no es cierto. Vamos, pregunta número 9, dice, la prominencia posterior del codo está formado por el olecranon, el cual pertenece a qué hueso. Aquí hay una forma de acordarse también, ¿no? Uno no hay que ser genio para saberse todo, pero hay que estudiar relacionando. Por ejemplo, mira, el cúbito, vamos a cambiar de colorcito por acá, a ver, verde. A ver, el cúbito, mira, el dedo, el meñique tiene tres, mira, falange distal, falange medio y proximal. Y eso coincide con las sílabas del huesito que tiene la misma dirección. Mira, cúbito, disculpen la mano, cúbito, ya. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, porque en dirección del dedo pequeñito, mira, todo. Entonces, este es el hueso cúbito, ¿no? Entonces, nuestro codo, este es el olecrano, ¿a qué hueso pertenece? Me acuerdo, cúbito.
¿Y por qué tiene relación? Porque acá el dedo pulgar, ¿cuántas tiene de pulgar? Tiene dos, ¿no? Solamente tiene falange proximal y distal. ¿Y se relaciona con qué hueso? Con el radio. ¿Cuántas sílabas tiene radio? Dos. Radio. Literatura, pues, ¿no? Radio. Bueno. ¿No? Radio. Listo. Entonces, cuando levanto el pulgar, estoy relacionándome con el huesito. ¿Qué hueso? Radio. Impresionante, ¿sí? Radio. Y cuando señalo con el dedo meñique, me relaciona con el dedo, con el hueso cúbito. ¿Ya? Así me acuerdo yo. Entonces, busca la forma de cómo acordarte. Ya, muy bien. Seguimos, pregunta número 10. Dice, ¿cuál es el hueso que no se articula con ningún otro hueso? Ya, bueno. Aquí un huesito, mira, que tiene forma de herradura. La herradura es un instrumento que se usa en el casco de los caballos, ¿no? Herradura, para que pueda sonar cuando corre. Tiene forma de U, del equipo más grande del Perú. Acá está, mira. Bueno, quizás algunos están en desacuerdo, pero es el equipo más grande del Perú, ¿no? Con más títulos. ¿No? Acá está, la herradura, ¿no? Ese es ¿qué hueso? Es el hueso hioides, ya para que se acuerden. Muy bien, seguimos, dice, el término epífisis se refiere a qué. Epífisis, acá está, mira, diáfisis el cuerpo del hueso y epífisis la parte distal, los extremos. Entonces, este tiene que ver con el extremo de un hueso, ¿no? Esta es la parte de la epífisis. ¿Cuál de los siguientes es una función realizada por el tejido vivo que constituye el esqueleto? Una pregunta bonita. Dice la producción de hormonas. ¿Produce hormonas el hueso? No, no produce, ¿no? ¿Elabora sales minerales? No, no elabora, solo almacena nada más. ¿Produce glóbulos rojos? Sí, acá está, no. La médula ósea sí produce glóbulos rojos. Produce. ¿Y protege de lesiones? Por supuesto, sí protege. Protege. Muy bien, entonces la clave es producción de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Aquí, la apófisis sifoides es una porción cartilaginosa propio de qué hueso. Aquí tenemos un huesito que parece un cuchillo, dice, ¿no? En la época de los incas. Un cuchillo. Este es el hueso mujeriego, es el esternón, que tiene tres partes. Parece una corbatita, ¿no? Acá está, una parte. El manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. No todos lo tenemos, algunos bien pequeñitos, ¿no? Y a veces se fractura. Dice que termina en osificarse todo más o menos a los 40 años. A veces cuando jugamos fútbol nos da un codazo y a veces se fractura esta parte, ¿no? Ojo, dice apófisis sifoides. No dice apéndice. No se vayan a confundir con apéndice, ¿ya? Apófisis sifoides. ¿De qué huesito es? Del esternón. Ya, muy bien. Pregunta número 14. Dice, de los siguientes huesos, uno no corresponde al carpo. Ya, ¿cuál es el carpo? La mano, ¿no? El tarso, el pie de talón, ¿no? Carpo, mano, tarso de pie, talón. Muy bien. ¿Cuál no es? Aquí hay una mnemotecnia, yo una vez los dije en clase, un seminario anterior. Ese pipí, mira. Ese pipí es ganchoso y tu trapecio es grande. Entonces, ese pipí es ganchoso y tu trapecio es grande. Entonces, ese pipí voy. Ese acá está. Pi es astrágalo no está, ¿no? Entonces, astrágalo no es. Ya hemos estudiado que el astrágalo es el que lo traga a quién, tibiecito, ¿no? A la tibia. Tibiecito. Muy bien. El dedo pulgar carece de qué, ya lo habíamos visto, ¿no? Acá está, mira. Justamente acá me permite explicar. Acá tiene 3, mira, desde acá, ¿no? Tiene 3, tiene que ver con el cúbito, ¿no? Se relaciona con el cúbito. Acá está el hueso cúbito, se va a articular para el cúbito. Y acá tiene 2, mira, 2. Radio. Entonces, el pulgar se relaciona con el huesito, el radio. Para que nunca te olvides, ya. Te acuerdas de tu profesor de anatomía.
Muy bien, dice, esto también es una pregunta bastante trillada, repetida, ¿no? Siempre nos hacen, hasta por broma nos hacen. Las partes del hueso ilíaco coxal son, ¿no? Son dos huesitos soldados, ¿no? Acá también acá se unen. Entonces, ¿cuáles son? Ilion, isquion y pubis, ¿no? Hasta ilion, hasta acá, en la parte de la cadera en sí, el isquion, la parte anterior, la parte del pubis, que es la parte anterior, la parte posterior, y el pubis, la parte anterior. Ilion, isquion y pubis, ¿no? Esta parte sería. Este es el ilion, esto sería el pubis y esto sería el isquio, ¿no? Esto es para que se articule el hueso, la cabeza del fémur. Entonces aquí la clave sería la clave C de casita. Dice, se le considera el segundo hueso más grande del cuerpo. ¿Cuál es el hueso más grande? Si hay un primer hueso, hay un segundo hueso, ¿no? El hueso más grande y el más potente es el fémur, ¿no? El fémur. Y el segundo más grande es el de que está acá, de la tibia. No, acá está la tibia. La tibia, ¿por qué es tibia? ¿Por qué me digo que esto es la tibia? Porque está más adentro y tú lo abrigas, por eso está tibiecito. Y el que está afuera es el peroné. Peroné, ¿no? El hueso. Entonces el segundo hueso más grande es la tibia. Estudian relacionándolo. Dice, estructuras microscópicas cilíndricas que constituyen las unidades del tejido óseo esponjoso. ¿Cuáles son las? Acá, mire, es importante esto. El tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto tienen unas unidades, ¿no? ¿Cuáles son las unidades? Las, la unidad del tejido óseo esponjoso son las trabéculas, estas. Las trabéculas, acá también, así, ¿no? Parece un enmarañado, estas son las trabéculas. Y las ostionas son las unidades del tejido óseo compacto, ¿ya? Trabéculas en esponjoso y ostionas en compacto. Pregunta número 19. Células de gran tamaño que se originan en monocitos circulantes cuya función es la resorción ósea. Esta pregunta la hemos visto, creo que la 12, ¿no? Bastante, de una forma diferente, por supuesto. Acá está la misma figura, ¿no? Osteocito, osteoclasto es la osteoprogenitora, va a dar origen a la célula bebé, y esta es la célula representativa, y este es el osteoclasto como es parte extraña, ¿no? Entonces, ¿cuál dice estos, ¿no? ¿Cuáles son de los monocitos? Este monocito se unen con varios monocitos, juntan sus enzimas, más o menos alrededor de 50 monocitos, y esto van a formar unos, se llaman los osteoclastos, ¿no? Una pregunta bonita de concepto. ¿Ya? Pregunta número 20. Dice, parte del hueso largo cuya función es permitir el crecimiento en el diámetro de los huesos. El crecimiento en longitud, ¿quién le da? El crecimiento en longitud lo va a dar la metáfisis. La metáfisis, donde encontramos una metáfisis más o menos por acá, ¿no? El cuellito de los huesos. El cuello va a formar la metáfisis. Pero acá nos preguntan, ese va a dar crecimiento en longitud, pero nos preguntan por el crecimiento en diámetros, en espesor, ¿no? En ancho ya, en ancho. ¿Quién va a dar en ancho? Esta membranita que se llama periósteo. Este periósteo permite que el hueso crezca en diámetro, en espesor, y la metáfisis en longitud. ¿Ya? Entonces la clave es periósteo. Acá está periósteo. Pregunta número 21. Parte de un hueso largo cuya función es permitir el crecimiento en longitud. Bueno, ya le habíamos dicho, ¿no? Esta es la metáfisis. La metáfisis. Como un dato aparte, la metáfisis en los niños también es el lugar donde se fracturan, ¿no? Al costadito pues, se llama cuello quirúrgico porque se fracturan ahí. Pregunta número 22. Dice, parte de los huesos largos que contiene la médula ósea amarilla, ¿no? Esa es la médula ósea amarilla,
tiene que ver con la diáfisis, ¿no? El cuerpo. En el cuerpo de los huesos está la diáfisis. Amarilla. Muy bien. Dice, parte de los huesos largos formada por un hueso esponjoso, ¿no? ¿Cuál es? Fácil también, ¿no? Hueso esponjoso, ¿cuáles son las epífisis? La parte distal. Esta, ¿no? Hueso esponjoso, que le habíamos dicho esponjoso, esta parte. Esta es la diáfisis. Diáfisis o cuerpo del hueso. Pregunta 24. Puro óseo estaba acá. Son una variedad de huesos que se encuentran sobre todo en las manos y pies, en el espesor de los tendones y cápsulas. Esta es la clave, ¿no? Tendones capsulares. Esta es la definición. Es la definición de los huesos sesamoideos. Sesamoideos. Ya. El hueso sesamoideo más grande es la rótula. La rótula o patela que se encuentra en la rodilla es el hueso sesamoideo más grande. Y diferente a los huesos gornianos que se localizan entre las suturas de del cráneo, ¿no? Ahí se encuentran los gornianos, ¿no? Bastante huesecillos pequeños, ¿no? Huesos gornianos. De repente los que van a leer un momento en el que los incas tenían un hueso gorniano grande, el epactal, hueso epactal, hueso de los incas, pero no hay en la Homo sapiens sapiens no hay ese tipo de huesos extinguidos. Se cree que los incas tenían ese hueso gorniano grande en la parte posterior, en el lóbulo occipital, que era el hueso epactal. ¿Ya? Pueden googlearlo para que puedan enterarse un poquito más. Dice, el asa de la calavera que se forma por la articulación de dos huesos. Acá está, mira, cuando dos huesos. ¿Qué hueso es esto? Este es el asa de la calavera. Este es el asa de la calavera. De acá se coge y se lleva el huesito, ¿no? Toda la calavera se carga. Entonces, ¿qué hueso es esto? ¿Y qué hueso? Este es el hueso temporal, ¿no? Y este es el pómulo o malar, ¿no? Estos dos forman el asa de la calavera, ¿ya? Muy bien. Huesitos. Bueno, chicos, creo que llegamos hasta aquí. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les deseo muchos éxitos. No desmayen de su deseo de ingresar en la universidad, de ser universitarios. Cumplan sus sueños, esfuércense. La juventud es corta y así que aprovechen al máximo la pandemia para que estudien. Aprovechen a sus padres. Bueno, conmigo será hasta alguna próxima oportunidad.